Buenos días con todos. En este documental vamos a ver la comida típica de Babahoyo. Nuestro grupo está conformado por Yaeli Paway, Diana Pihuave, Jocelyn Solano y Cintia Yuquilema. Este documental se centra en la gastronomía típica de Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, poniendo énfasis en platos tradicionales como el seco de gallina, el seco de pato y el bollo de pescado, que forman parte esencial de la vida cotidiana y festiva de la comunidad, con una fuerte base en las tradiciones indígenas, africanas y coloniales. Estas preparaciones reflejan la historia agrícola y pesquera de la región. Desde la perspectiva de la cultura híbrida planteada por García Canclini, el documental se pregunta: ¿cómo estos platos se ponen en escena en la actualidad? ¿De qué manera han sido adaptados a las exigencias del mercado y el turismo? ¿Y qué tensiones se generan entre la conversación de la tradición y los procesos de modernidad? La hibridación cultural en Babahoyo se observa en platos como el seco de gallina, el bollo de pescado, que mezclan influencias indígenas, afroecuatorianas y españolas, además de cambios recientes por el turismo, desde el folclore como invención melancólica. Estas comidas se consideran tradicionales, aunque muchas han sido adaptadas y modificadas para responder a expectativas actuales. Esto se relaciona con la reconversión homogénica y popular, donde la comida típica se ajusta al mercado y a las fiestas locales, y con la puesta en escena de lo popular, ya que en eventos y espacios turísticos los platos se representan de forma más atractiva, lo que puede cambiar su sentido y su autenticidad original. ¿Quién decide qué es popular? Lo popular lo definen tanto la comunidad local como el mercado turístico, que adaptan los platos tradicionales para atraer al público externo. ¿Qué elementos tradicionales se mantienen? ¿Cuáles han sido modificados? Los ingredientes básicos como el pescado y el plátano permanecen, pero la presentación y las técnicas de cocina han sido modificadas para los turistas. ¿Existe apropiación cultural, folclorización y mercantilización? Sí hay mercantilización y folclorización, ya que los platos se transforman en productos turísticos, perdiendo a veces su autenticidad cultural. La puesta en escenas empodera a la comunidad o la silencia. Empodera cuando se celebra en festividades locales, pero puede silenciar su significado original al ser comercializada para turistas. ¿Cómo dialoga esta manifestación con la modernidad urbana? La comida tradicional se adapta a la modernidad urbana a través del mercado y el turismo, funcionando la tradicional con lo moderno. Muy buenas tardes con todos. Hoy nos encontramos con un docente muy prestigioso en la Universidad Nacional de Chimborazo, al doctor Galindo, quien nos va a ayudar contestando unas sencillas preguntas. Como primera pregunta, tenemos: ¿cómo puede investigarse la comida típica de Babahoyo como manifestación de cultura popular sin reducirla a una visión folclorizada o superficial? Saludo afectuoso, muchas gracias por esta oportunidad. Le quiero felicitar por la iniciativa, siempre será importante que nuestros estudiantes hagan academia, hagan ciencia, produzcan ciencia, no solamente en el aula, sino que en este momento la técnica que están utilizando ustedes como consulta a expertos me parece muy interesante. Pero hablar de cultura popular es un tema muy arraigado, yo diría, en la misma esencia de la población en general, ¿no? Todos tenemos una cultura, todos pertenecemos a un lugar y traemos siempre esas costumbres, traemos en la práctica del lugar de donde venimos. Esto es muy importante porque va a influir directamente en la forma de actuar, de pensar de nosotros, ¿no?, como seres humanos. Puntualmente, la inquietud suya en cuanto a un tema interesante como es la comida típica de un lugar de nuestro querido país, del Ecuador, como es Babahoyo, yo diría que para evitar esa simpleza de un criterio o de una opinión, podríamos pasar por algunos tamices. El más importante para mí, por ejemplo, es la etnografía. Es realizar estudios etnográficos. Es justamente con la
intención, con el objetivo de observar el comportamiento del ser humano en el contexto. Entonces, si yo quiero hacer un estudio sobre la comida típica, debería viajar allá, a Babahoyo, observar a los habitantes de ese lugar y en el punto específico, pues, no solamente a lo mejor degustar, ¿no?, un plato típico, sino que hacer una pequeña investigación. ¿Qué antigüedad tiene de pronto ese plato típico? ¿Qué representa para los habitantes de ese lugar? ¿Qué añoranzas, qué recuerdos les trae? No solamente centrarme de forma simplista a lo mejor en qué ingredientes tiene, sino que qué representa, ¿no?, para los habitantes de ese lugar ese plato típico. De esa manera yo estaría evitando tener un comentario a lo mejor superficial sobre una actividad tan importante como la gastronomía y sus platos típicos, sino que debería pasarlo por esos tamices, ¿no?, como digo, la etnografía, la investigación, y podría tener mejores resultados si a lo mejor solo tengo una opinión. Eso lo voy a contestar. Básicamente la comida típica no es una receta, sino también una historia cultural. Es lo que habíamos manifestado, ¿no?, que tiene, a lo que yo me encuentro con este plato típico, no solamente me quedan sus ingredientes, ¿no? Puedo hacer una investigación, por eso decía una investigación, para conocer mucho más de la historia, qué representa, qué significa para todos los habitantes de ese lugar ese plato en especial. Eso nos daría a nosotros una riqueza, ¿cierto?, mayor, para poder tener un criterio y una opinión. En las relaciones sociales y en la memoria colectiva. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué criterios deberían considerarse para analizar críticamente la propuesta en escena de la comida típica de Babahoyo en contextos académicos y sociales? Bueno, la recomendación que yo haría en este caso es lo que hacemos nosotros regularmente cuando tenemos un proceso de investigación científica. Tenemos siempre que crear una tabla de análisis, una matriz de análisis, para poder tener la oportunidad de el objeto de investigación, dividirlo en categorías, dividirlo en indicadores, dividirlo en una descripción de cada de estos elementos que conforman parte de este objeto. De esta manera, en este análisis, como su nombre lo dice, es un método que fue creado por los griegos, allá más o menos 600 años antes de Cristo, que consiste efectivamente en separar en partes un todo y hacer un estudio de cada una de esas partes. Ese es el análisis desde el punto de vista de la investigación científica. Si queremos, como usted bien lo manifiesta, realizar un análisis crítico de la comida típica, la iríamos separando, ¿no?, por diferentes criterios. Se me ocurre, por ejemplo, histórico, el primero, no histórico. ¿Qué representa para esa población donde estamos nosotros investigando ese plato típico? De pronto también podríamos nosotros tener algunos otros elementos, como por ejemplo identidad, se me ocurre, ¿no? Identidad. Es un plato típico propio de ese lugar, entonces voy a hacer una descripción de la identidad, del aspecto identitario para la población. El lugar es esencial, el lugar que debe ser otro también elemento de análisis, el lugar en donde nació la idea de crear este plato típico y que ha creado un impacto importante en la población. Entonces, esa es la idea de hacer un análisis crítico, ¿no? Ir dividiendo en varios elementos a este objeto de estudio, buscándole categorías, categorizándole, haciendo descripciones, y esta tabla de análisis, luego a mí como investigador, me va a arrojar un mejor control, mejores conclusiones, mejores criterios para poder yo emitir comentarios acerca de lo que estoy investigando. Muchas gracias, doctor Galito. Un gusto, siempre por su amabilidad, por su tiempo. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muy buenas tardes, nos encontramos con la máster Mariana Calero, docente de nuestra carrera Pedagogía de la Lengua y Literatura. Para esto tenemos la primera pregunta. ¿Qué papel juega el lenguaje en la representación y la difusión de la comida típica de Babahoyo, como el seco de gallina o el bollo de pescado? Bueno, muchas gracias por este espacio para poder compartir sobre la importancia del lenguaje en ofertar los productos. Creo que son característicos no solo de Babahoyo, creo que es a nivel de Ecuador mismo. La gente que prepara los alimentos, una forma de poder llamar a sus clientes es a través de esta comunicación, siempre utilizando términos que puedan sentirse
agradecidos y sobre todo también halagados las personas que van a consumir. Tenemos como, utilizan a veces términos como, bueno, creo que ya más característicos como que ingeniero, licenciado, vecino, cosas así, que utilizan inclusive diminutivos para poder llamar a sus clientes. Creo que es importante esta utilización porque crea un sentido de confraternidad, familiaridad, amistad para llamar a su clientela y también para poder ofertar mucho más del producto. Como segunda pregunta, pues, ¿cómo intervienen los medios de la hibridación de lo popular específicamente en la representación de los platos típicos de Babahoyo? Bueno, creo que es importante los medios de comunicación, ¿no? Para poder ofertar esto. En la actualidad vemos que ya la tecnología es el medio de comunicación mucho más, que tenemos mucho más a la mano. No importa ahora clases sociales, no importa ahora, ¿no es cierto?, si tenemos nosotros los recursos económicos para poder favorecer en la promoción de un producto. Ahora hace falta un celular, necesitamos nosotros mucha creatividad y esta mezcla, ¿no es cierto?, que existe tanto en la comunicación como en generar también la venta del producto, la promoción de un producto. Entonces, esta mezcla es importante, sobre todo en la creatividad de la persona que va a ofertar el producto. Creo que eso es importante. Ahora tenemos redes sociales como TikTok, que inclusive es un contacto directo con la preparación del producto y luego la comercialización y la difusión y la promoción. Entonces, toda esta mezcla ayuda mucho a las personas para que vayan generando esa expectativa y vayan a visitar y se enamoren sobre todo, ¿no es cierto?, de la comida y quieran conocer estos lugares. Muchas gracias, eso sería todo. Buenas noches, el día de hoy nos acompaña la magíster Nancita Usca, docente de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional de Chimborazo, a quien se le agradece por su tiempo para esta breve entrevista. Nancita, la primera pregunta sería: ¿cómo puede la comida típica convertirse en un recurso cultural y educativo para fortalecer la identidad en distintos contextos formativos? Muy buenas noches, Jocelyn, Karina, ¿verdad? Muchas gracias igual por invitarme a este espacio y de antemano expreso mis felicitaciones tanto a la docente que está incentivando este tipo de trabajos y a usted como estudiante por esa responsabilidad también, por ese cumplimiento. En cuanto a la pregunta, con respecto a la comida típica del Ecuador en general o de un lugar específico, porque me había comentado algo de Babahoyo. Sí, es de Babahoyo. Ya. Entonces me dice que cómo puede la comida típica de Babahoyo convertirse en un recurso cultural. Bueno, podemos entender que al hablar de comidas típicas estamos hablando no solo de conjuntos de recetas, ¿no?, sino de una expresión viva de nuestra historia, en este caso de Babahoyo, ¿sí? Y pues con este conjunto de recetas o de comidas típicas considero que se muestran nuestras raíces y nuestra relación con el territorio. Al incorporar estos contextos educativos, permite a los estudiantes comprender no la riqueza cultural, que lo que hay detrás de cada plato, porque al parecer si nos servimos un plato, en este caso, no sé, el bollo de pescado me parece que es, ¿no?, como comida típica de Babahoyo, o también el caldo de salchicha, aunque también leía que el caldo de gallina también ya se constituye como un plato típico de Babahoyo. Pero bueno, en todo caso, no es solamente el degustar, ¿no?, sino que hay que entender los saberes ancestrales, la diversidad agrícola que existe y las prácticas comunitarias. Por ejemplo, al trabajar en la preparación del bollo de pescado, quizá puede abrirse algunos espacios para reflexionar sobre la economía local, sabiendo que están en la costa. Lógicamente, el pescar ya constituye
parte de las prácticas y de la economía local, la sostenibilidad de las familias y la transmisión oral también de conocimientos. Y de esta manera puede constituirse la gastronomía como un puente entre la teoría y la práctica. Bueno, yo no soy experta en la cocina, ¿no? Pero entiendo de que si yo quiero preparar un plato, debo considerar la teoría, ¿sí? Así como en la universidad, en los colegios, en las escuelas tenemos libros. Hay que considerar entonces esa teoría, esas recetas y ponerlo en práctica. Y de esa forma se puede fortalecer la identidad y darle un sentido de pertinencia, ¿no? No solo en Babahoyo, sino en cualquier espacio donde se valore la cultura como una herramienta educativa. Entonces podemos considerar que una receta o una comida típica va mucho más allá de solamente gastronomía. Estamos hablando de cultura, de historia y de raíces. Claro, se podría decir que la comida típica también fortalece la identidad porque transmite historia y tradiciones. Uh-huh. Exacto, sí. Sí. La siguiente pregunta, Magister Nancita, sería ¿qué riesgos existe? Claro, se podría decir que la comida típica también fortalece la identidad porque transmite historia y tradiciones. Uh-huh. Exacto, sí. Sí. La siguiente pregunta, Magister Nancita, sería ¿qué riesgos existe al simplificar la comida típica de Babahoyo en los espacios educativos, mediáticos o turísticos? Simplificar la comida típica, ya. A ver, considerando que, bueno, se puede considerar como un principal riesgo reducir el espectáculo superficial. Es decir, despojándolo de su contexto histórico y social, porque cuando se folcloriza, se corre el peligro de convertirla solo en una imagen nada más, ¿no? Para atraer a los turistas. Por eso podemos considerar en algunos folletos que nos presentan en algunos lugares a los que se visitan, o también en los almanaques, en los libros, cuando estamos revisando ahí nuestras provincias del Ecuador y nos presentan las informaciones, de pronto puede quedar solo en una imagen que atrae al turista, ¿no? Entonces el turista mira el lugar, le llama la atención y dice, wow, yo quiero ir por allá. O de pronto mira la imagen de la comida y también puede decir, me apetece eso, parece algo novedoso, pero la idea no es que se quede solo en una imagen, ¿no? Entonces, porque debe cumplir con otras actividades. Entonces, quizá esto puede como que hacerlo algo invisible a la diversidad de ingredientes, a las técnicas y a los significados que hay detrás de cada plato, como lo habíamos mencionado antes, ¿no? Que es parte de la cultura, que es parte de la historia, que es parte de la riqueza como tal. Y pues entonces debemos aquí llevar a perder prácticas auténticas. A ver, el hecho de simplificar la comida se puede perder las prácticas auténticas, ¿sí? Reemplazándole por versiones adaptadas que no respetan la tradición. Es decir, que si es que el bollo de pescado es propio de la costa, en este caso que estamos hablando de Babahoyo, pues se lo debe considerar como de ese lugar. Pero supongamos que acá en Riobamba queremos preparar este plato típico de Babahoyo, quizá no nos vaya a salir igual, quizás no, el sabor hasta distinto, ¿no? Entonces debemos respetar las tradiciones también. Y por eso es fundamental abordar la gastronomía desde una perspectiva crítica y participativa, donde se valore la voz de quienes la han mantenido viva. Entonces, ¿quién puede mantener viva esta tradición, esta cultura? Las comidas típicas son los dueños, los habitantes de ese lugar específico. Claro, muchísimas gracias, doctora Nancita, por su tiempo, por su gentileza para ayudarnos en esta entrevista. Muchísimas gracias.